Ya habían pasado años desde la alianza entre elfos nobles y humanos con la que consiguieron aplastar la amenaza troll. Los humanos vivían una época esplendorosa. No solo habían conseguido eliminar a los tribales troll, sino que además habían entablado lazos con los elfos del Luna Argenta y la magia arcana se había convertido en una realidad entre su sociedad. El Imperio Arathor no hacía más que extenderse. Nuevas ciudades fueron fundadas por todo el territorio de los reinos del este. Así, Strom, si bien gloriosa, ya no sería la principal y única urbe humana. Estos se diseminarían en los denominados Siete Reinos. Gilneas, dirigida por la casa de los Greymane, en concreto por Lord Hen Greymane. Alterac, localizada en las montañas del mismo nombre de la ciudad, y dirigida por Lord Eiden Perenolde. Strom, o más conocida como Stromgarden posteriormente, en las tierras altas de Arathi, y liderada como sabemos por Thoradin, aunque no podemos negar la importancia de su líder militar, Trollbane. Azeroth, o más conocida como Ventormenta, al sur del continente donde la casa Rhyme desempeñaba un papel fundamental. También destacamos obviamente Lord Daeron, cuyo nombre proviene del término Lord en enano significa tierra, Daer en lengua común habitante y Ronae en talasiano pacífico. La casa Menethil lideraba la urbe. Kultiras, un poco desconocida, pero la economía estaba íntimamente ligada al mundo naval y estaba dirigida por la familia Proudmoore. Dalaran, ciudad-estado centro de los estudios mágicos. La llamada Orden de Tirisfal se encargaría de su mandato. Los hechos que nos van a ocupar en este relato ocurrieron 2600 años antes de la primera guerra entre humanos y orcos, en la ciudad de Dalaran, que se había convertido en el centro neurálgico de todas las escuelas mágicas de Azeroth. En ella los alumnos y profesores practicaban y mejoraban sus conocimientos, si bien debemos adelantar que la perspectiva acerca de en qué grado se debía tolerar el uso de la magia no era uniforme. Los más precavidos y experimentados se mantenían reacios a permitir una total libertad en el uso y hacían recordar a sus conciudadanos las terribles consecuencias del uso irresponsable de la magia con los sucesos acaecidos en torno al Pozo de la Eternidad. Si bien siempre había magos que sobrevalorarían sus dotes y que caerían en un exceso de orgullo por haber sido bendecidos con la capacidad mágica. Dicho esto, empecemos el relato de El primer guardián, que si estáis más interesados podréis leer en el volumen 5 de la saga de cómic llamada Leyendas. Hace casi 3000 años, un grupo de magos humanos, sintiéndose coartados por las leyes escritas que gobernaban la magia en Strom, viajaron hacia el norte, a Lordaeron. En la costa sur del lago Lordamere, estos magos fundaron la ciudad-estado de Dalaran, donde empezaban a practicar su arte con menos restricciones. Los archimagos gobernantes, llamados magócratas, se dedicaron con entusiasmo a los arcanos. Albergaron bibliotecas cada vez mayores y laboratorios de investigación en la Ciudadela Violeta, una torre altísima erigida con la magia en el centro de la ciudad. Los magos acudían a Dalaran en número cada vez mayor para estudiar en las escuelas, investigar en las enormes bibliotecas y practicar su arte libremente en compañía de sus iguales. Pronto, seres no mágicos se trasladaron a Dalaran para proporcionar los servicios necesarios a los habitantes en la próspera magocracia. Los ciudadanos de Dalaran creían que su reluciente ciudad era inexpugnable y que su gloria jamás acabaría. Pero, con el tiempo,
el uso constante e incontrolado de la magia empezó a rasgar el tejido de la realidad que rodeaba la ciudad. Estos rasgones enviaron señales luminosas al vacío abisal y llamaron la atención de los moradores desterrados de la Legión Ardiente. A través de estos rasgones, los demonios empezaron a entrar otra vez en Azeroth, trayendo con ellos el conflicto y la crueldad, la miseria y la corrupción. Tras consultar a los altos elfos, los magócratas se enteraron de que mientras usaran la magia tendrían que proteger a los ciudadanos de los agentes de la Legión. Sin embargo, no podían permitir que la humanidad se enterase de esta amenaza, no fuera a causar disturbios por el miedo. Así pues, los elfos y los magócratas formaron una orden secreta conocida como el Consejo de Tirisfal. La orden empezó a experimentar, tratando de descubrir el modo más efectivo de resolver las incursiones de los demonios. Un grupo sostenía que los magos deberían trabajar juntos, como un equipo de iguales. Otro grupo creía que deberían canalizar la magia a través de una sola cabeza, si bien la organización de algo supondría otro desafío. Con el tiempo se encontró la solución con el primer guardián. De entre todos los estudiantes de Dalaran, 3 son a destacar a efecto de nuestro relato. Alodi, un mitad elfo, mitad humano de gran potencial mágico. Eidre, humana prometida de Alodi, es una chica sencilla que, si bien ha nacido con el don de la magia, aún se asusta con su uso. Sus inquietudes se centran en gran medida en adquirir una formación que le permita gestionar las tierras de sus padres. Y Nalorad, un alto elfo gran amigo de nuestros 2 prometidos, se peculiariza por su orgullo manifiesto de ser un elfo puro. Además, también es necesario aclarar quiénes eran los miembros de la Orden Secreta de Tirisfal, y que garantizaban el orden en Dalaran. Indus, gnoma dotada con el don de la clarividencia. Meril, que originariamente fue humano, ahora es un no muerto. Este cambio se produjo durante las guerras troll, en donde estuvo al límite entre la vida y la muerte. En aquel momento no se podía permitir morir, pues muchos dependían de él, con lo que decidió sacrificar el resto de su existencia, condenándose a vivir como un no muerto. Hoy en día muchos lo ven como un héroe, pero otros muchos como una aberración. Uga, la más inteligente de todos, se encargaba de la biblioteca de la ciudad. Irar, cuya fuerza y coraje no tienen parangón. Roar, icono de la sabiduría que todo experto en las artes mágicas debería ostentar. Y por último, Ezilar, alta elfa, tan hermosa, perfecta y poderosa como orgullosa y arrogante. Pues bien, el relato comienza con la reunión entre Indus y Meril en una cafetería de la ciudad. Uga había comentado a Indus sus sospechas de que una presencia oscura se había estado desplazando por los bajos de Dalaran. Todo indicaba a que un demonio había destruido varios manuscritos y había intentado robar el amuleto de las aguas. No solo eso, Indus sabía que incluso se estaba intentando acercar peligrosamente hasta la Ciudadela Violeta. La presencia demoníaca no solo era peligrosa por su directa actuación sobre pergaminos y ansias de adquirir elementos de gran poder como el amuleto de las aguas, también corrompía a los habitantes, lo cual no era cuestión baladí, si somos conscientes del gran poder mágico que algunos de los ciudadanos de Dalaran tenían. Las revueltas empezaban a ser comunes y afectaban en mayor medida a aquellos adolescentes estudiantes de magia que, si ya de por sí estaban bastante revolucionados, la presencia demoníaca alteraba considerablemente esta predisposición. Nuestros protagonistas principales no iban a ser menos, y entre Nalorad y Alodi también se daban puntuales trifulcas que en muchos casos metían de por medio a la tímida en el uso de la magia Eidre. Nalorad se solía burlar y bromeaba con gran ligereza de esta temerosidad arcana de Eidre, y Alodi se enervaba con esta actitud. Vista la situación, la Orden de Tirisfal no tardó en acordar un encuentro para intentar hacerse con el control de la situación. Sería en un sótano de Dalaran donde los miembros se concentrarían para concretar la gravedad de la presencia. Resultó ser un visitante bastante renombrado. No era otro que el señor del terror Khazar-Natir, al que se pensaba destruido por Malfurion Tempestira en uno de los enfrentamientos de las guerras de los ancestros. Quizás demasiado optimistas con su poder, deciden tentarle mediante un señuelo.
usarían una copia del amuleto de las aguas para llamar su atención y tenderle una emboscada. Así hicieron, pero como habréis podido intuir, algo no salió bien. El demonio se descontroló y Aertin Brynhan tuvo que entrar en escena. Pero, ¿quién era este y qué función tenía exactamente? Para ello debemos comprender la forma en que la Orden de Tirisfal actuaba. La Orden no usaba su poder directamente contra el enemigo. En lugar de eso, como todos sus miembros poseían distintas destrezas, usaban lo que se denominaba el punta de lanza. Este punta de lanza, en el momento de la historia en que nos encontramos, era Aertin. No cualquier individuo podría ser punta de lanza. Hacía falta gran habilidad para poder soportar, canalizar y usar todo el poder concentrado de los miembros de la Orden. Podríamos decir que este individuo era un vial donde volcaban todos los miembros su habilidad peculiar. No todo mago era capaz de aguantar la presión de tanto poder y poder utilizarlo con facilidad. Además, esto no era lo más difícil. El punta de lanza debería ser un individuo capaz de servir a la voluntad de la Orden y una vez usado todo el poder debería devolverlo al mago del que provenía. Aertin Brynhan era un individuo insustituible para la Orden. Como digo, la Orden había subestimado el poder de Khazar-Nâtir y este se descontrola e irrumpe en la tranquila vida de los habitantes de Dalaran que desconocían las actuaciones de sus protectores. Inmediatamente, Indus, Meryl, Uga, Irar, Rohan y Ezirán vuelcan su poder sobre Aertin y éste se dispone a hacer frente al demonio. El Señor del Terror estaba de sobra curtido en batalla y no tardó en darse cuenta de la debilidad de la forma de defensa de sus contrincantes. Si atacaban a los magos que canalizaban el poder, el hechizo se debilitaría inevitablemente y el punta de lanza no podría ejercer su función. Aprovechando un momento de descuido de Meryl, Khazar-Nâtir ataca y aprovecha el escollo del hechizo para lanzar toda su ira sobre Aertin, que no había concentrado suficiente energía como para hacer frente de forma óptima al demonio. Afortunadamente, Alodi, Eidre y Nalorath estaban cerca cuando se produce el enfrentamiento y sucede algo imprevisto. A diferencia de sus compañeros y del resto de habitantes de Dalaran, Alodi podía ver cómo fluía la magia entre los miembros de la Orden de Tirisfal y Aertin, y comprendía perfectamente cuál era la dificultad de lo que estaba aconteciendo. No pudiendo contener la necesidad de ayudar a nuestro punta de lanza, Alodi irrumpe en el enfrentamiento y absorbe la magia que le quedaba al muy debilitado Aertin. Es capaz de concentrarla y crear un escudo de absorción que absorbiera todo el poder que el demonio estaba descargando sobre el punta de lanza. Alodi despierta en la enfermería de la ciudad bajo la responsable mirada de Meryl. Al principio parece un poco confuso con todo lo sucedido, pero el no muerto le refresca la memoria y le hace consciente de su peculiar don. Alodi siente admiración por Meryl, pero este sentimiento no sería compartido con su querida Eidre, y será desde entonces cuando las cosas entre ellos dejarán de ir tan bien como hasta el momento, si bien el camino que les esperaba a los dos jóvenes era bien distinto. No era de extrañar que ante la pérdida de su necesario punta de lanza, la Orden de Tirisfal estableciese un lugar para reunirse y discutir sobre las opciones. El lugar escogido sería el Valle de la Telaraña Venenosa en los claros de Tirisfal. Básicamente había dos posturas contrapuestas, la de seguir como hasta ahora con un punta de lanza que concentrase sus poderes combinados y fuera capaz de controlarlos, o la de actuar cada uno de forma individual sin la figura del punta de lanza. Después de que cada integrante expusiera su perspectiva y discutieran los pros y los contras de las opciones, Indus impone tajantemente la conclusión. Si bien era cierto que entre tanto están conectados, cualquier cosa que ocurriera afecta al poder del punta de lanza, la figura era indispensable para enfocar todo su poder y conseguir la máxima sinergia entre sus habilidades individuales. Ahora la cuestión era encontrar el siguiente punta de lanza que sustituyese al caído Aertin. Meryl no ve en la cuestión tal problema. Desde su punto de vista ya habían encontrado un punta de lanza. No podía ser otro que Alodi, que tenía una facilidad y predisposición privilegiada para el cargo. Sin embargo, no todos eran de la misma opinión. Para Irar, el chico no tiene suficiente experiencia, y el hecho de que hubiera actuado correctamente de forma completamente instintiva no podía suplir la necesidad de un profundo entrenamiento para el cargo. Para la altiva Ezilar era un medio elfo sin instrucción,
un don nadie, y para Uga, aunque con mucho talento, Alodi era un estudiante perezoso y no ponía en la opción de entrenarlo mucho convencimiento. Entretanto, Alodi estaba reunido con Eidre en el lago Lordamere, comentando sus ilusiones y sus perspectivas de futuro. Eidre soñaba con abandonar Dalaran y los estudios de magia para poder dedicarse al 100% a la gestión de las tierras familiares. Alodi empieza a dudar acerca de la perspectiva de pasar el resto de su vida con Eidre. Poco a poco, los acontecimientos hacían que los intereses de los jóvenes fueran muy diferentes. Sin embargo, le desagradaba el hecho de tener que hacer caer a Eidre en la cuenta de tal situación. La joven seguía soñadora con sus planes familiares y no era consciente, o más bien no quería serlo, de la situación en que vivían. Entretanto, una criatura monstruosa irrumpe en este entorno y Alodi tiene que esforzarse en combatirla. Aunque todo quedaría en un susto, el acontecimiento serviría para poner más fácil a nuestro protagonista la situación de su relación con la amada Eidre. A la vista de los sucesos en el lago Lordamere, el trabajo se acumulaba para la Orden. A partir de ahora, la limpieza del lago se convertiría en una rutina más entre tanto que Azarnatir siguiera en la zona. Merrill estaba convencido de la capacidad de Alodi para hacer el trabajo de punta de lanza y tomó personalmente la responsabilidad de formarle para el puesto. Alodi, contradiciendo las perspectivas de Uga sobre su capacidad de esfuerzo y trabajo, afrontó la obligación con madurez y consecuencia. No solo quería desarrollar el trabajo propio del punta de lanza hasta el momento, sino que quería mejorarlo, incrementar la potencia del hechizo a través del cual canalizaban sus energías y poder hacer que funcionara desde una larga distancia para que el oponente al que tuvieran que derrotar en cada momento no pudiera atentar contra sus maestros y la canalización del hechizo se viera debilitada. Merrill estaba en cierto grado orgulloso de su alumno y satisfecho porque sus perspectivas frente a Lodi fueran correspondidas con su compromiso. Pero Eidre no era tan feliz con la situación. En su interior había una lucha personal. Sabía que Alodi tenía una misión que cumplir, pero, por cierto grado de amor egoísta, por otro lado completamente comprensible, se negaba a aceptar la idea de dejar a Alodi con su misión y entender sus diferentes caminos. Por si fuera poco, a Alodi le estaba tutelando Merrill, que si bien admirado por aquel, Eidre sentía desprecio por su condición de no muerto. Sentimiento que no facilitaría para nada las cosas tal y como estaban, y que no haría más que acrecentar el barranco sentimental entre los dos muchachos. Cada vez las reuniones de la Orden eran más frecuentes debido a la mayor recurrencia de los desastres ocasionados por el Señor del Terror. Los magos estaban muy preocupados por todo el mal que estaba causando a los habitantes, que en la mayoría de los casos no eran conscientes de la gravedad de los sucesos. La gota que colmaría el vaso sería la plaga de langostas que Azarnatir extendió por el bosque de Argenteos y que había arrasado con todas las cosechas de la zona. Irar, enfurecido, insta a sus compañeros que entraran en acción y se encarraran en combate al demonio. Esta vez prescindirían de la figura del punta de lanza de la que muchos, como ya he comentado, eran escépticos. Logran sorprender a Azarnatir, pero si bien cada miembro de la Orden era poderoso en su don, no podían compenetrarse y lograr la sinergia que conseguía Aertin ni sus predecesores. Las consecuencias de esta falta de compenetración fueron catastróficas, se vieron obligados a huir y no solo eso, Ecilar caería en el enfrentamiento. Ya no solo quedaba patente la imposibilidad de enfrentarse a Azarnatir individualmente, ahora estaban más debilitados que nunca con un miembro menos. A la vista de los hechos, Irar, Uga, Indus, Rojar apoyarían a Merrill en el tutelaje de Alodi para que fuera el nuevo e imprescindible punta de lanza. El tiempo pasó y poco a poco Merrill podía comprobar cómo Alodi iba incrementando su destreza con el uso de los hechizos de canalización de poder. Una noche, Alodi estaba intentando pasar parte de su escaso tiempo libre con su querida Eidre, pero este escaso tiempo de distracción sería aún más corto cuando Merrill irrumpe en su reunión y le insta a acompañarle. Inmediatamente, bajo la mirada de la sorprendida e indignada Eidre, Alodi desaparece y se materializa junto a Merrill, Irar, Uga, Indus y Rojar en los claros de Tirisfal. Sería entonces cuando completarían las presentaciones. Si bien Alodi conocía a todos ellos de la ciudad, no era consciente de que fueran integrantes de la secreta orden de Tirisfal. Le explicaron al detalle la situación y le requirieron como punta de lanza, cargo que le dejaron bien claro ninguno de ellos tenía la habilidad para desarrollar. Por otra parte, también le dejaron bien claro lo peligroso de su función y le concedieron un plazo para que reflexionase sobre el asunto.
Embotado en sus pensamientos, Alodi recuerda las palabras de la orden e intenta asimilar su cometido. Entre tanto mira el atardecer, Eidre aparece en la escena y rompe su caudal de reflexiones. Entre sollozos, Eidre informa a Alodi de lo ocurrido. Su padre ha muerto, su madre ha caído enferma y la situación de su tierra no puede ser peor. Llena de rabia e impotencia, se arrepiente de haber ido a estudiar magia a Dalaran, sabiendo que nada de lo aprendido le vale para proteger a aquellos que más ama. La rabia de Eidre, lejos de confundir a Lodi, le hace reafirmarse en su cometido. Precisamente a eso ha venido a Dalaran, a aprender magia que sirva a un fin, y qué fin más loable que el de proteger a los indefensos, a los que ama. La decisión estaba tomada. Aunque le costara el amor de su vida, ¿qué valor tenía él como individuo frente a la necesidad de defender todo Azeroth? Sería el punta de lanza de la Orden, o al menos eso. Unos días más tarde, la Orden se volvería a reunir con Alodi en el Valle de la Telaraña Venenosa, dispuestos a escuchar la aceptación del cargo por Alodi y a enfrentarse definitivamente al demonio que tantos quebraderos de cabeza les había estado ocasionando. Sin embargo, Alodi no solo aceptaría el cargo, estaba dispuesto y completamente convencido a alterar el hechizo de canalización del torrente de magia y actuar de forma diferente a como había estado haciendo el movimiento secreto durante todos los cientos de años anteriores. Como ya sabemos, Alodi quería alterar el hechizo para usarlo a la larga distancia. De este modo su adversario no podría atacar a alguno de los miembros de la Orden. Además, les requeriría no solo parte del poder que cada uno de ellos tenía como individuo, sino todo el poder que tenían, dejándoles completamente indefensos entre tanto durara el combate. El riesgo que asumían era enorme con esta nueva condición, pero no tenían otra opción que la de aceptar las condiciones de Alodi, y convinieron en hacer todo tal y como Alodi expuso. Como consecuencia de todo esto, Alodi ya no ostentaría el cargo de punta de lanza, ahora sería el guardián, no solo de Dalaran ni de Tirisfal, sino defensor de todo Azeroth. Orum no Vedir, Orum non Alá, Vol Aranar, Andelaná. Poder tenemos, poder que compartimos, sale de todos y en uno unimos. Alodi sintió como el torrente mágico llenaba cada uno de los poros de su piel y cómo las potentes cualidades de cada uno de sus tutores le inundaban. Ahora podía percibir realidades mágicas ocultas gracias a la visión iluminada de Indus. Podría ver claramente dónde se encontraba Khazad-Nâdrît, y no solo eso, podía sentir a Eidre, sentada al lado de su madre, y cómo ella a su vez sentía de algún modo su presencia y movida por un impulso se acercaba al balcón de la habitación y observaba cómo Alodi afrontaba el destino con el que se había encontrado. Khazad-Nâdrît también podía sentir a Alodi aproximarse, pues el poder concentrado que ahora ostentaba no podía pasar desapercibido. Una vez se encararon, Khazad-Nâdrît intenta desmoralizar a Alodi burlándose de su incomprensible insistencia en destruirle, cuando previamente las estrategias de sus maestros nada pudieron hacer. El anillo de fuego que habían conjurado para acabar con el diablo nada había solucionado. Esta vez la estrategia de Alodi era bien diferente. Gracias al intelecto de Uga, crea una prisión donde emplazaría a Khazad-Nâdrît y a él mismo y donde todo lo que pasara, por muy desagradable que fuera, no afectase al mundo. Clama a Irar que le prestase su fuerza y a Meri el valor para afrontar una posible muerte. Finalmente, tras una cruenta disputa, logra abrir una brecha en la que destierra a Khazad-Nâdrît, volviendo este al vacío abisal del que provenía. Eidre había podido seguir el enfrentamiento desde la distancia. No olvidemos que si bien no era muy proclive a usar la magia, su don era innegable. Ahora entendía la misión de su amado, caía en la cuenta de lo egoísta que había sido y comprendía que dejar partir a Lodi era imprescindible. No le pertenecía y su deber estaba con todo Azeroth. Su gente se había salvado y como un milagro su madre se recupera y se incorpora. Gracias a la sabiduría de Rohar, Alodi toma la decisión correcta. Adiós, Eidre. Finalmente, Alodi llega donde estaban reunidos sus tutores. Por ahora, el peligro había pasado. Les devolvería sus poderes y habilidades hasta la próxima amenaza que irrumpiera en el mundo de Azeroth. Y bueno, así es como comienza la saga de Guardianes de Azeroth. Espero que os haya gustado y como siempre nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!